señor Gabriel Salcedo, viene de Argentina, como ya hemos estado anunciando en las semanas anteriores, educador, estudioso de la familia, trabaja en diferentes, con diferentes entes con respecto al tema de la familia, hombre de familia, y nos hemos sentido muy honrados. Ha sido muy especial tu tiempo aquí entre nosotros las noches anteriores. Estamos muy contentos, oramos por ti, tu familia, y bueno, queremos entonces en el día de hoy, sin más preámbulo, recibirle a él con un cariñoso, fuerte aplauso. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días, gracias por este tiempo en el cual me han recibido muy bien, me he sentido muy cuidado. Quiero contarles que con mi familia siempre nos estamos comunicando. Hoy es un día especial para nosotros. Saben que es el Día de los Enamorados, ¿no? Y saben que es un día especial para nosotros como familia. Se los cuento esto para los que saben de parte de nuestra familia. Perdimos una hija que nació el 14 de febrero, así que para nosotros es muy especial el día de hoy. Me levantaba hoy a la mañana y estoy muy sensible, así que si me pongo a llorar en algún momento, lloren conmigo, por favor. Sí, lloren conmigo. Bueno, muy bien, hemos estado trabajando con la familia. Como hemos visto estos días, la familia es algo que va cambiando continuamente, no es algo estable, no es algo incambiable, no es algo que no pueda ser transformado, sino que cada día podemos mejorar o cada día podemos empeorar. Así que la realidad de nuestras familias es que son familias con grietas, son familias que no son perfectas, son familias que están dolidas, son familias que tienen secretos, son familias normales, Así que estuvimos hablando del pensamiento de la antigua familia, hablamos del pensamiento de la nueva familia. No dijimos que la antigua familia pensaba mal, ni dijimos que la familia nueva piensa mejor, sino que queremos generar una nueva forma de ver la familia. Tomamos cosas de la familia anterior, pero la nueva familia nos está mostrando mayor sensibilidad a algunas cosas, así que tenemos que aprender de los jóvenes y tenemos que aprender de los viejos. Hablamos que la familia ha cambiado de estructura. Ya la familia Ingalls, de papá, mamá, los niños, todos felices, con sonrisas y cara de póker, como digo generalmente, es una realidad que no es verdad. Ahora, la estructura de papá, mamá y los chicos es la estructura que Dios nos transmite en su palabra, esa es la realidad. Pero nuestros errores, nuestros tropiezos, nos han llevado a tener otras estructuras familiares. Entonces tenemos familias monoparentales, está mamá sola con los chicos o papá solo con los chicos. Tenemos familias ensambladas, donde tenemos gente que tiene hijos o hijo del matrimonio anterior o de parejas anteriores, o tenemos adolescentes embarazadas que quieren comenzar a tener una relación de pareja o un matrimonio. También hoy tenemos familias inmigrantes, familias adoptivas, tenemos familias multigeneracionales, donde vive la abuela en casa, la trajimos a la abuela del interior del país y hoy vive con nosotros y hay que soportarla a la abuela, ¿sí? Y la abuela nos tiene que soportar a nosotros. Así que la familia ha cambiado su estructura y anoche, el día viernes, hablamos de la familia según la dinámica de interacción interna, ¿sí? Es decir, cómo nos tratamos internamente dentro de casa. Entonces vimos modelos. Y muchos me decían, quiero la copia de eso, es increíble cómo me pude identificar con mi familia. Así que las copias después le pueden pedir a Miguel todas las copias de lo que hemos visto en estos días. Así que nos sorprendimos de ver que nuestra familia es como todas las demás, que tenemos conflictos, que tenemos peleas, pero la verdad es que nuestra familia necesita misericordia, necesita mucha gracia, mucho amor. Cuando yo te invito a mi casa, si querés venir un día a mi casa y abra la puerta de mi casa, yo podría agarrar a mis hijos y decirles, pórtense bien, no insulten,
peínense perfectamente bien, vos anda a ordenar tu habitación porque parece una selva, vos seca el baño, vos haces esto, vos haces lo otro, ¿no? Entonces mis hijos estarían todos como soldaditos. Esa no es la realidad de la familia. Así que yo te voy a abrir la puerta de casa y vas a ver el desastre de mi casa, ¿sí? Vas a ver medias tiradas por ahí, calzones por ahí, vas a ver la realidad de todos los días. Porque eso es la familia, eso es la familia real, la familia que sucede de la puerta para adentro. Dios quiere ingresar en esa familia porque tiene mucha misericordia, tiene mucha gracia para con esa familia. Pero nosotros necesitamos mirar a la familia del otro también con esa mirada de misericordia y de gracia. Por eso hoy quiero hablarte de esto mismo, la familia necesita misericordia. En el catolicismo se ha establecido este año como un año extraordinario, se llama así, donde el Papa Francisco ha decidido que sea el año de la misericordia, ¿sí? Por eso ustedes en todas las parroquias, en todos los templos católicos van a ver el símbolo del año de la misericordia. Y él lo que proponía, de hecho en su libro, en el último que saca, que es una entrevista, el libro se llama Dios tiene rostro de misericordia. Y la verdad es que yo lo leí al libro y me pareció excelente porque habla de un Jesús que tiene misericordia por la familia. Así que creo que tenemos que pensar en tener misericordia hacia nuestra familia y misericordia hacia la familia de los demás, ¿sí? Así que vamos a comenzar con una frase de mi suegra. Mi suegra nos ha dado mucha sabiduría, falleció hace 2 años, Nieves, y cada frase ha quedado en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, nuestros chicos repiten frases de la abuela, ¿no? Ella tenía gallega, ¿no? Ustedes, algunos gallegos vienen de familia gallega muy particulares. Los gallegos, bueno, ahí tenemos un uruguayo, y bueno, los uruguayos y los argentinos casi todos venimos de gallegos, ¿sí? Bueno, el proverbio de mi suegra, ¿sí? Era el siguiente, ¿sí? Mala o buena ninguna como la nuestra, ¿sí? Hablaba de la familia, ¿sí? Entonces decía, mala o buena ninguna como la nuestra. La nuestra es la mejor de todas, ¿no? Entonces ella se posicionaba a criticar a otras familias, a cómo criaban a los hijos a los vecinos, a cómo eran la estructura familiar del vecino del frente. Entonces como que ella sabía que tenía o quería tener la mejor familia. Este proverbio de mi suegra se contrasta con un pasaje que está en la Biblia, que me gustaría que juntos podamos leer. Vamos a Juan 8, ¿sí? Juan 8. Pueden prender sus Biblias o pueden abrir sus Biblias de papel, ¿sí? Vamos a Juan 8. Vamos a ver un episodio donde Jesús contrasta el proverbio de mi suegra. Muy bien, ¿tienen ahí Juan 8? Muy bien. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, lo que diría algunos, en ese tiempo dirían en la Biblia, se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. ¿Sí? Vamos a dejar hasta aquí, después vamos a retomar este pasaje para hablar sobre lo que Jesús hace frente a el estigma que podemos generar con nuestras familias, ¿sí? Cada familia es un mundo totalmente diferente,
porque todas las personas que componen una familia son diferentes también, viven crisis diferentes, tienen edades diferentes, caracteres diferentes, personalidades diferentes, nombres diferentes, rostros diferentes, olores diferentes, ¿sí? Yo me acuerdo, mi hermano tenía un olor a pata impresionante. ¿Saben que a mi hermano no le dejaban entrar con las tenis dentro de la casa? ¿Sí? De hecho, se las tenía que dejar fuera de la casa y entraba con sus pies atados a unas bolsas de supermercado que mi mamá le ponía por el olor que tenía, era impactante. De hecho, mi mamá le lavaba los pies con lavandina, pobre chico, hoy no se puede ni cortar las uñas, tiene los pies destrozados, ¿no? Mamá trataba de tapar el olor que él tenía, ¿sí? Por eso cada vez que venían los tíos, los abuelos le decían ponete talco en los pies, ¿sí? Para no mostrarle el olor a pata que tenía. Bueno, es así la familia. La familia tiene características, tiene olores diferentes, tiene nombres diferentes. Por eso cuando nos comparan dentro de casa, nos duele tanto, ¿no? Cuando aparece el preferido. Yo aquí en Colombia vi mucho esto del hijo preferido, ¿no? De este es mi preferido, este es el mimado. Seguramente los nietos, está el mimado, está el más querido, y todos los demás son semipersonas, ¿sí? Todavía no llegan a la talla de buenas personas, ¿sí? Así que bueno, básicamente cada familia es un mundo. Ahora, la gran pregunta que quiero hacerles y quiero hacerme es si mi familia es normal. ¿Es normal mi familia? Y lo mejor que nos podría pasar es responder no, no es normal, ¿sí? Entonces nos quitaríamos el peso de esa normalidad. Ahora, ¿quién establece la normalidad? ¿Quién establece lo que está bien, lo que está mal? Y la verdad es que nuestra sociedad, imagínense que yo hubiera venido hoy con unas bermudas, hubiera venido con, no sé, en cuero, a predicar. ¿Qué me hubieran dicho ustedes? No, esa no es la forma. Entonces yo le digo, ¿y dónde lo dice la Biblia? Y ustedes me han dicho, no sé, no lo dice. ¿Por qué? Porque establecemos como comunidad ciertas normas, ciertas reglas, lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo comenzó esto? En el Génesis, cuando Adán y Eva comieron la fruta, lo que dice Dios es que cuando coman, ¿sí? Dice que ellos iban a establecer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, nosotros vivimos parte de esa historia caída. Establecemos lo que está bien y lo que está mal. Y lo hacemos dentro de nuestra casa, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes viven en Japón y en el medio de un almuerzo uno de sus hijos eructa. Y cuando eructa su hijo bien fuerte, diciendo todo su nombre y apellido junto en el eructo, la madre lo miraría y le diría, gracias hijo. Porque es una norma, ¿sí? El eructo es como decir, está buenísima la comida, es genial. Claro, imagínense hoy en el mediodía cuando lleguen a casa y vos eructás en tu casa, ¿sí? Te expulsan de la mesa, te dicen que salgan, te estigmatizan, porque cada uno de los seres humanos y cada comunidad establece lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces, quien no entra dentro de esta normalidad, ¿sí? Es expulsado, ¿sí? Es sacado afuera. Hay un libro muy interesante de un autor que se llama Goffman, que se llama Internados, ¿sí? Este autor también escribió un libro que se llama Estigmas. Fue uno de los investigadores, sociólogos investigadores, sobre el estigma en el ser humano, ¿sí? Y la verdad es que lo que él dice es que las instituciones, que las comunidades y aún las familias establecen lo que está bien y lo que está mal. Habrán escuchado a una mamá que dice, en esta casa se hace lo que yo digo. Bueno, eso es, de alguna manera, quien marca la normalidad, ¿sí? En esta casa hacemos tal y cual cosa, ¿está bien? Entonces establecemos la normalidad en nuestra casa. La palabra estigma, ¿sí? Aparece ya en los griegos, era para marcar a los esclavos, era para marcar a los delincuentes. Luego el cristianismo cambió la palabra estigma, pasaron a ser las marcas de Jesús, el estigma. Por lo tanto, se utilizaron muchas simbologías alrededor de los estigmas de Jesús y las características de Jesús. Pero luego, en nuestra sociedad moderna, occidental, el estigma está marcado hacia aquellas personas que no entran dentro, ¿sí? Del parámetro de personas normales, ¿sí? Entonces la familia ingresó dentro de estos estigmas y creamos lo que yo llamo el circo de las familias deformes, ¿sí? El circo de las familias deformes. ¿Saben que en el circo, fueron alguna vez al circo?
¿Les gusta el circo? Bueno, el circo du Soleil allá en Argentina va varias veces, saben que son con personas, no con animales, pero antes de que el circo se instituyera como un lugar de entretenimiento, era un lugar donde se mostraban deformidades de personas. De hecho, vos ibas al circo y antes de ver el espectáculo pasabas por toda una galería de personas deformes. Entonces estaba la mujer barbuda, el hombre que no tenía brazos ni piernas, alguien que tenía, no sé, una deformidad en sus orejas. Entonces cada uno pasaba y ponía monedas y podía abrir y ver la deformidad de este hombre o de esta mujer, ¿sí? Bien, nosotros hemos establecido en nuestra sociedad un circo donde vemos la deformidad de las familias, ¿sí? Y algunas veces somos morbosos en esto. Saben que en algunos lugares la familia ensamblada, por ejemplo, no es tenida en cuenta, es puesta en el fondo. ¿Vieron cuando un chico no es bien tenido en cuenta? Por ejemplo, Isaí, ¿se acuerdan de Isaí, el padre de David? Cuando le presenta al profeta Samuel sus hijos, tiene a uno escondido. Vieron que en casa tenemos a uno que escondemos, ¿sí? A uno en casa siempre le decimos, vos quedate en la pieza mientras vienen los tíos y demás, que nadie te vea, ¿no? Las familias en las comunidades de fe han sido estigmatizadas y las ponemos en el fondo. En el fondo no necesariamente es en el fondo de las sillas, sino que es en el fondo de los ministerios. Que nadie note la presencia porque ella es divorciada, o porque él es viudo, o porque el otro se casó 2 veces. Pongámoslo en el fondo, ¿sí? Que nadie note eso. Entonces, acá adelante vengan las familias que están bien constituidas, como se dice, ¿no? O que no son disfuncionales, y hablamos que la disfuncionalidad no tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el trato interno, tiene que ver con el amor interno, tiene que ver con la flexibilidad y la comunicación interna. Entonces, a esos deformes los hemos tirado hacia atrás, ¿sí? Porque nuestra institución nos ha dicho que esos son personas anormales, ¿sí? En la Biblia hay muchos casos de estos. Uno es el caso de Jesús. A Jesús en un momento le dicen que es hijo de prostitución. En otro momento le dicen que es hijo de María. En el contexto judío, ser hijo de prostitución era ser un hijo dudoso. Todos sabían de que Jesús era un hijo dudoso. Si viene una chica y te dice el Espíritu Santo me embarazó. Imagínate que tu hija viene y te dice eso. Va a decir, Carlitos el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué Espíritu Santo? Es decir, es tu novio el Espíritu Santo. Es decir, imagínense ella contándole al pueblo y a sus amigas, saben que el Espíritu Santo vino y estoy embarazada. No pudo sociabilizarlo eso, no pudo ponerlo en el Facebook, en Instagram ni en Twitter y decir, estoy embarazada por el Espíritu Santo. No, por lo tanto tuvo que ocultarlo. Por lo tanto comenzó la gente a hablar. Por eso a Jesús en un momento le dicen hijo de María. Hijo de María era un insulto. Ser hijo de una mujer significaba que no tenía papá. En un momento le dicen, eres un simple carpintero, hijo de... Y todos esperan de ser el hombre. Y le dicen hijo de María. Jesús también fue estigmatizado en su familia. Los leprosos también, estigmatizados, los sacábamos afuera. La mujer de flujo, ¿se acuerdan? No podía ser tocada por su propia familia. Estigmas, muchos estigmas que generan espectáculos de personas no aceptadas. Y vamos a ver qué hace Jesús alrededor de él. Los estigmas pueden ser varios, pero quiero marcar 3. Estigmas sobre la estructura familiar. La estructura familiar que Dios ha establecido es el hombre, la mujer. Ayer hablamos de la importancia del matrimonio, la importancia de la pareja para originar o fundar una familia saludable. Ahora bien, lamentablemente, por cuestiones de pecado, por cuestiones de errores, por cuestiones de tropiezos, por cuestiones de tener fe, una mujer en un hombre, y ese hombre falla esa creencia, esa esperanza, y le es infiel, por diferentes situaciones se rompe esta estructura. Por lo tanto, hay que agarrar los elementos que tenemos y tratar de reconstruir.
Y quiero decirles que hay muchas familias que no tienen una estructura como la que dice la Biblia, pero son más funcionales que familias que sí tienen una estructura como dice la Biblia. Porque la Biblia no nos dice, tengan esta estructura y les va a ir bien. No, dice, tengan esta estructura, ámense, cuídense, obedezcan, sométanse, respétense. Nos da principios, nos da la estructura y nos da principios luego. Bueno, muchos de nosotros pensamos que, bueno, como tengo la estructura me va a ir bien. Ayer hablábamos de que, bueno, esa chica tuvo suerte con ese muchacho. No es una cuestión de suerte. Ay, es que los dos son creyentes. No importa que sean los dos creyentes. Pueden ser creyentes, puede estar el checklist, ¿no? Está perfecto. Pero luego en la convivencia es donde realmente se ve el juego de la familia, se ven esos principios y esos valores. Hay muchas familias con estructuras familiares totalmente diferentes a las que propone Dios al principio, ¿sí? Que son sumamente funcionales. ¿Saben? Algunas familias de la Biblia. Si ustedes leen toda la Biblia de tapa a tapa, yo le hago un desafío. Busque familia donde está papá, mamá y los niños. Busque. Se va a encontrar con algo sorprendente, que la mayoría no tiene esa estructura familiar. Y los que tienen esa estructura familiar algunas veces no son tan funcionales. Por ejemplo, la familia de Saúl tenía a papá y a mamá. ¿Y quién surge? Saúl. El personaje Saúl, ¿no? Interesante. Es decir, al principio parece normal, perfecto, pero luego lo conocemos en la historia. Estructuras familiares, ¿sí? Hay estigmas alrededor de eso. Estigmas sobre la economía familiar. Por ejemplo, si le va mal en la economía, dicen, y debe ser un vago, le habrá ido mal, habrá tomado malas decisiones. Entonces posicionamos nuestra familia por el estatus que tenemos, ¿sí? Entonces está la familia rica, la familia pobre, la familia de clase media. Tenemos también, por ejemplo, calcomanías, ¿no? O stickers. En Argentina hay un sticker que ponen en los carros generalmente que dice: tu envidia es el combustible de mi esfuerzo. Tu envidia. Entonces esto de la envidia, trabajo en una empresa que se llama Newsan, tiene 5.000 empleados, es gigante, los empleados ganan muchísimo dinero porque están en una zona franca de la Argentina donde no hay impuestos, ganan mucho dinero. Cuando digo mucho dinero, son empleados que ganan entre 6.000 y 7.000 dólares. ¿Sí? Y a su vez su esposa también gana 6.000, 7.000 dólares, imagínense 15.000, 20.000 dólares al mes. Muy interesante. ¿Saben lo que luchan constantemente esas familias? Hablo con los empleados y les pregunto cuál es su sentido de vida. Y ellos me dicen: cambiar el carro, tener una casa más grande y tener unas excelentes vacaciones. Ese es su sentido de vida. Entonces digo, ¿por qué? Y para tener más que el otro. Entonces todos los años cambio el carro, para tener el carro más grande, mejor que el del otro. Veo en Facebook, ¿no? Fotos. Me encanta ver Facebook. ¿Ustedes también? ¿Sí? Es como las señoras antes salían a barrer la vereda y se enteraban de todo, ¿no? Bueno, el Facebook, ¿qué es eso hoy? ¿No? Como vieja, vamos a la cosa. Y nos enteramos de cada cosa. Muy lindo. Y mucha gente que pone su carro gigante. No entra ni en la foto, entonces tiene que poner 4 o 5 fotos del carro nuevo, ¿no? Y pone: Dios me ha bendecido. ¿Sí? Es como mistificar me compré el carro grande, ¿no? Es decir, ahora, ¿esto qué genera? ¿No? Genera envidia, genera el que tiene más, el que tiene menos, ¿sí? Lo interesante de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, donde ellos rompen con este estigma sobre la economía familiar. Dicen que tenían todas las cosas en común, al que le faltaba se le daba, al que tenía mucho lo vendía y se lo daba a los demás. Porque la familia cristiana rompe con los estigmas, los rompe. Entonces, cuando una persona está mal, una persona tiene bajos recursos, inmediatamente sacamos de donde no tenemos y le damos. Porque sabemos que los recursos que tenemos han sido dados por Dios para que se los demos a otras personas. Pero esto no es un lindo eslogan, no, es real. Por eso la misión siempre de la iglesia ha sido cuidar a las viudas y a los huérfanos. A las viudas y a los huérfanos. Por eso, cuando hablábamos ayer con los chicos, con los jóvenes, hablábamos sobre la adopción de los homosexuales. Entonces yo les decía que el problema no son los homosexuales adoptando, el problema son que hay chicos para adoptar y nosotros los cristianos no los adoptamos. Porque nuestra misión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era adoptar. Entonces nuestra marca como cristianos sería que adoptemos niños.
Si vos tenés un niño adoptado, la gente, tu vecino te diría, ah, vos sos cristiano, ¿no? Sí. ¿Y por qué notaste eso? Porque adopté un niño. La iglesia era la que tomaba a los huérfanos y los adoptaba. Siempre ha sido la misión de la iglesia romper con los estigmas de la sociedad. El otro estigma es sobre la herencia familiar. El apellido, el nombre de la familia. Voy a algunos lugares y me dicen, usted viene de familia cristiana, ¿no? No, yo le podría decir que mi viejo se llama Lucifer. Sí. Y entonces voy a lugares, de hecho voy a un lugar que se llama Córdoba, en Argentina, que es en el centro del país, donde mi apellido, Salcedo, es muy común, también en Paraguay es muy común. Entonces cuando voy, me dice, usted debe ser sobrino del pastor del megarchi, no sé qué cosa, Salcedo. Digo, no, nada que ver, nada que ver. Yo soy de la otra parte de la familia. Nada. Tengo unos amigos que son ucranianos. No sé si alguno de ustedes es ucraniano, pero la cultura ucraniana es muy particular. Todas las culturas tienen su particularidad. Entonces él se enamora de una chica, ¿sí?, que no es ucraniana. Por lo tanto, los padres empezaron a decir, te vas a casar con una chorni. Entonces usted busca que es chorni para el ucraniano, es negra. La chorni se le decía a la mujer que venía a limpiar a casa a los ucranianos. Entonces, como generalmente era morena, era negra, se puso chorni. Entonces, te vas a casar con una chorni. ¿Saben que mi hermano dejó una herencia en el colegio? Mi hermano era un desastre en el colegio. Desastre de verdad. Mi hermano más grande. Un desastre. Cuando yo llego al colegio, por primera vez, los profesores que me dicen, ¿usted qué apellido tiene? Salcedo. ¿Y qué tiene que ver con Fernando Salcedo? Mi hermano. Entonces yo, sabiendo y siendo profesor, seguramente el profesor que me preguntó por primera vez llegó al grupo de los profesores, a la sala de profesores, y habrá dicho, ¿saben que tenemos otro Salcedo? Esa es la herencia familiar, el estigma. Una alumna que tenía en el colegio, en la escuela, se llamaba Natalia. Natalia vivía en lo que nosotros en Argentina llamamos villas miserias. La villa miseria es el lugar marginado, no sé cómo se llaman aquí, estratos pobres, pero de verdad, no tienen absolutamente nada. A Natalia se le da una beca para ir a un colegio, ¿sí?, privado. Entonces a Natalia, cada vez que se le preguntaba dónde vivía, inventaba diferentes ciudades. Ella nunca iba a decir que vivía en ese sector de la villa miseria, por el estigma. Ella nunca podía invitar a sus compañeros a su casa, aunque sentía orgullo por su familia. Eso se llama estigma por la herencia familiar o sobre la herencia familiar. ¿Cómo se siente una familia estigmatizada? ¿Sí? La familia estigmatizada primero va a buscar aceptación, ¿sí?, constantemente va a buscar aceptación de parte de otros, ocultando sus errores. Un chico en el último campamento que estuve, un adolescente, viene y habla conmigo de la pileta, la piscina. Digo, ¿por qué no querés ir? Y porque tengo una especie de deformidad en uno de mis hombros. Entonces no quiero mostrarle a los demás mi deformidad. Y además me gusta una chica y no quiero que esa chica vea mi deformidad. Entonces él empezó poco a poco a no quererse a sí mismo. Entonces empezó a ocultar lo que realmente era. Las familias que se sienten estigmatizadas no cuentan mucho de su familia. Generalmente dicen frases como, si yo te contara de mi familia, si yo te contara. O nos empezamos a poner colorados o a resquebrajar nuestra voz cada vez que nos preguntan sobre nuestra familia. Se sienten desnudas, exhibidas, avergonzadas. Sí, como Isaí, ¿se acuerdan? No quería presentar a su hijo. Bueno, algunas veces nos queremos presentar como nuestra familia. Y es nuestra familia, no podemos dejar de presentarla. Van a intentar corregir, ¿sí?, sus errores, destacándose en otras áreas. Por ejemplo, hay papás que le piden a sus hijos que obtengan títulos universitarios importantes porque ellos no tuvieron la oportunidad.
Entonces, si a un padre se le pregunta, ¿usted estudió algo? No, pero mi hijo. ¡Ay, mi hijo! Entonces proyectan esa culpa o ese estigma por no haber estudiado en quiénes, en los hijos. Entonces, si el hijo viene y le dice quiero ser, no sé, actor, o quiero ser pintor, o quiero ser músico, no, yo no pensé eso para vos, no, porque sos proyección de mi estigma. Si yo necesito un hijo que sea contador o un hijo que sea ingeniero para tapar mi estigma, para tapar mi flaqueza y tener un estatus frente a los otros vecinos y a los demás. Porque finalmente cuando vamos y le decimos a los demás, ay, mi hijo es ingeniero, ¿no? Entonces, imagínense que su hijo hace videos en YouTube. ¿Qué va a decir a la gente, mi hijo hace videos en YouTube? No, va a decir, mi hijo es bueno, es simpático, es inteligentísimo, ¿sí? Pero nunca va a decir esas profesiones que no son aceptadas por otros, ¿sí? Entonces exigen logros. Y por otro lado, en tercer lugar, obtener beneficios sociales. Algunas familias se abrazan del estigma, entonces dicen, ay, pobre de mí, se victimizan, entonces, ay, como nosotros no tenemos posibilidades, siempre están mendigando. Entonces, se acomodan a esa situación despreciable por otros. Vamos a las actitudes del estigma, ¿sí? Del estigmatizador. Primeramente es el que pone o quita el estatus dentro de la familia, ¿sí? Es el que establece el rango. Te voy a dar un ejemplo. Los fariseos en la Biblia tenían un rango de espiritualidad, se llamaba espiritualidad de fronteras. Entonces vos eras espiritual si cumplías básicamente tres cosas, ¿sí? En primer lugar, el sábado. Era muy importante cumplir el sábado. En segundo lugar, las reglas higiénicas alimenticias, ¿sí? Lavarse las manos, con una serie de cosas, los alimentos, con quién comían. El fariseo o el judío común no podía comer con personas que no compartieran su fe, que no compartieran, ¿sí?, de alguna manera su religión. Y en tercer lugar, la circuncisión. Tenían que estar circuncidados. Estas tres cosas, si vos eras espiritual, si cumplías con esto. Bueno, las comunidades han establecido también ciertos estatus. Hay que ser así, estar bautizado, haber hecho esto, haber hecho lo otro para ser espiritual. Me acuerdo de Frank, un chico que llevaba al grupo de jóvenes, drogado, llevaba pero bien duro. Nuestro grupo de jóvenes era de clase media alta y alta. De hecho, hemos tenido chicos que oraban por un Porsche. En la oración, chicos, vamos a orar por nuestros temas. Y un chico le oraba, bueno, yo estoy orando por mi Porsche, tengo $200,000 y me faltan 150.000, así que por favor, y que caiga la lágrima y todo. Dios mío. Y Frank, cuando llegaba, se sentaba duro porque consumía de la buena, ¿sí? Tenía recursos para hacerlo, se sentaba y sacaba un papelito. Cuando agarramos ese papelito, mirábamos y Frank decía orar por mi hermano y por mi mamá. Y cuando nos poníamos a orar, Frank lloraba. Él estaba duro, pero él lloraba. Y nosotros decíamos, ¿cómo podemos establecer nosotros quién es espiritual y quién no es espiritual? Podemos establecer nosotros. Dios sí puede establecerlo, pero nosotros no. Nosotros no podemos ponerle marcas al espiritual y al no espiritual. Ustedes me podrían decir, Elías era un profeta espiritual, hizo maravillosas cosas, pero llegó un momento donde dijo, estoy harto, me quiero quitar la vida. Por lo tanto, ¿qué? ¿Dejó de ser espiritual? No, era espiritual, pero tenía flaqueza. Esa es la vida de los seres humanos. Somos todos espirituales, con luces, con sombras, con aciertos y desaciertos. Pero al estigmatizador no. A él le gusta poner tipologías de personas. Por ejemplo, utiliza nombres peyorativos, ¿sí? Generalmente utiliza nombres peyorativos. A la familia si no le gusta la estructura familiar, le dice disfuncional, sin saber qué significa el término disfuncional. Cuando habla de, por ejemplo, un chico que consume drogas, o alguien que robó, o alguien que se separó, habla de casos, ¿sí? Cuando hablamos con algunos pastores, o hablamos con algunas personas que acompañan a otros, dicen, ay, yo tengo un caso, y te cuentan la historia de fulanito y menganito. ¿Saben que la palabra caso viene de la patología clínica? Es decir, cuando usted dice, yo tengo un caso, o te cuento sobre un caso, estoy diciendo, estas personas están enfermas,
están mal neurológicamente, psicológicamente. Por lo tanto, la palabra caso es peyorativa. Por lo tanto, no somos un caso, ¿sí? Y no podemos evaluar a los demás por disfuncional. Y se le atribuye, ¿sí?, rasgos inmorales a la familia. Por ejemplo, las familias homosexuales. En nuestra cabeza pensamos que dos personas, dos lesbianas, están todo el día besándose y tocándose, y que quieren adoptar niños mientras están besando y van a besar al niño también, y va a ser todo rey moral y todo lo demás. No. Pues pensamos que los gays también están todo el día tocándose, que son todos así, que ven pornografía gay y todo lo demás, y que el niño va a ver todo eso. No. Quienes conocemos a los gays y a las lesbianas no son así, pero le ponemos rasgos inmorales. Lo que debe ser esa casa. O con las familias ensambladas también, todos diferentes apellidos, lo que debe ser esa casa. Y le atribuimos rasgos inmorales y le ponemos nombres peyorativos. ¿Qué hacemos frente al estigma? ¿Qué vamos a hacer? Dios estableció una palabra maravillosa que es misericordia. Hay dos palabras que se relacionan, una es compasión y otra misericordia. La compasión es la compasión que yo puedo tenerle a otro ser humano, es de un ser humano a otro ser humano. Pero la palabra misericordia es la compasión que Dios le tiene a todos los seres humanos. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? Compasión es un hombre, un ser humano a otro ser humano. La misericordia es Dios atendiendo, perdonando, mirando con otros ojos a los otros seres humanos. En Juan 8, lo tienen ahí, volvemos a Juan 8. Juan 8 nos establece pautas muy claras. Jesús en su palabra dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto en el versículo 7. Ahí Jesús hace dos cosas. Fíjense en ese pasaje. Aquel de ustedes que esté libre de pecados. Marquemos esa primera parte. Eso se llama examen de conciencia. Vamos a hacer un examen de conciencia todos. ¿Cuántos de nosotros están libres de pecado? ¿Cuántos de nosotros no pecó esta semana? ¿Cuántos de nosotros, cuando ora, en vez de decirle a Dios sus pecados, le dice: Señor, perdóname todos los pecados, generalizamos? Cuando nos acercamos al Señor, empezamos a ponerle nombre y apellido a los pecados. Después, cuando pasa el tiempo, le decimos: Señor, vos sabés, perdóname todo. Le dejamos de poner nombre a los pecados. Acá Jesús dice: aquel que esté libre de pecado. ¿Estamos libres de pecados? ¿Estamos libres de errores en nuestra familia? ¿Nuestra familia no peca? ¿Saben que hay una teoría o una postura teológica que se llama la santidad definitiva? Hay gente que cree que no peca más. Es una herejía total esa. Bueno, Jesús rompe con esa herejía y dice: aquel que esté libre de pecado, examen de conciencia. Y lo segundo que dice es que tire la primera piedra. Y eso se llama examen de conducta. Primero hago un examen de conciencia: ¿estoy libre de pecado? Sí, no. Y luego, si alguno está libre de pecado, si pasa el examen de conciencia, haga un examen de conducta. Tire la primera piedra. Yo a estas personas que aparecen en este pasaje los llamo los tirapiedras. Los tirapiedras son creativos. Son investigadores del mal del otro. Están constantemente viendo el pecado, a ver cuándo, en Argentina dicen, pisa el palito. Y constantemente Jesús se tuvo que enfrentar a esta gente. Y constantemente estaban mirando, escuchando, a ver si cometían algún error. Esto se llama tendencia cognitiva negativa. Miro en el otro el pecado, el error, constantemente. En cambio Jesús cambia esa mirada. Dice: no, vamos a mirar lo positivo del otro, vamos a ver lo bueno y vamos a destacarlo. Los tirapiedras generalmente quieren matar a la gente, no quieren salvar absolutamente a nadie. Son muy creativos, utilizarán todos sus recursos, van a hacer lo imposible para ver el pecado en el otro. Pero Jesús hace algo. Les dice: ustedes no tienen ni la capacidad ni la potestad de juzgar. Por eso agarra a esa mujer y le dice:
¿dónde están los que te juzgan? Y luego le dice, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Porque el ser humano no está capacitado para juzgar a otro ser humano. Es una potestad de Dios. Por lo tanto, si hago mi examen de conciencia y digo, estoy juzgando a otra persona, me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y es el pecado original, el ponernos en lugar de otros. Santiago, acompáñenme a Santiago. La carta de Santiago es iluminadora en este sentido. En Santiago 4, versículo 11 y 12, pueden leer todo el capítulo que es excelente, pero Santiago 4 nos dice algo iluminador, ¿sí? Santiago 4, 11 y 12 dice lo siguiente: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley de Dios y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Quien juzga a otra familia se pone en lugar de Dios. Y quien se pone en lugar de Dios, la Biblia nos dice que no tiene chances, no tiene posibilidades. Porque el hijo mayor no entró al banquete. No entró. ¿Saben por qué? Porque se quedó afuera, ¿qué? Juzgando a su hermano menor. La Biblia nos dice que no tenemos potestad ni capacidad de juzgar a otros. Cuando lo hacemos, nos ponemos en la posición de Dios. Por eso vamos a mirar nuestra familia. Entras a casa y le dices a tu hijo: hijo amado, en ti estoy complacido. Pero papi, no me baño, no estudio, no hago nada. Hijo, no importa eso, estoy complacido. Pero padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Venía a te abrazo, ¿sí? Sos mi hijo. Por eso la misericordia comienza por papá, comienza por mamá. Por eso la misericordia comienza con ese esposo que le dice a su esposa: mi amor, la comida que hiciste está cruda, pero te amo. Mi amor, esposo amado, no te afeitas, no te bañas, estás gordo, pero te amo. Empezamos a ver con ojos de gracia al otro. Eso sí lo podemos hacer. Esa sí es una potestad que Dios nos ha dado. Ver a los demás con ojos de amor, con ojos de perdón. Y cuando tenemos compasión con el otro, poco a poco empezamos a ponernos los anteojos, las gafas de misericordia de Dios. Termino con una historia. Un monje preocupado dice que su monasterio se había vaciado de gente. Había sido un monasterio donde había muchísimos monjes que habían decidido establecer su vocación y estaba repleto el monasterio, pero un día para el otro empezaron a irse, se fueron todos. Entonces el monje va a un sabio y le pregunta: ¿qué ha pasado, sabio? ¿Qué ha pasado que ya no hay monjes? Ya no hay gente que quiere estar con nosotros. Entonces el sabio le dice: ustedes han cometido un pecado. Sí, pero wow, ¿cuál pecado hemos cometido? Pero nosotros somos gente santa, oramos, tenemos estudios bíblicos, tenemos nuestro grupo de oración. No, pero ustedes han pecado. ¿Y cuál es nuestro pecado? Su pecado es un pecado de ignorancia. ¿Cómo un pecado de ignorancia? ¿Sí? En su monasterio está Jesús. ¿Cómo? Sí. Está Jesús en su monasterio. Pero ¿cómo no notamos que estaba Jesús? No, porque está disfrazado. Está disfrazado Jesús, pero está en su monasterio. ¿Y disfrazado de qué? No, vas a tener que descubrirlo vos. Y entonces comenzó a pensar: ¿será el hermano cocinero?
¿será el hermano que trabaja con los caballos? ¿Quién será? Entonces el sabio termina diciéndole, hasta que descubras a Jesús disfrazado, trata a todos como si fueran Jesús. Y empezaron a tratarse como si el otro fuera Jesús. Y el monasterio comenzó a ver más gente, y más gente, y más gente. Trate al otro como Dios lo trataría. Trate al otro como si el otro fuera Jesús. Aunque no dé con la talla de Jesús, aunque usted diga, no, este me parece otra cosa, ¿no? Trátelo como si fuera Jesús. Trata a su esposo, a su esposa, a sus hijos, como si fueran Jesús. El apóstol Pablo nos dice que no tenemos que tener deudas, pero sobre todas las cosas no tengamos deuda de amor. Por lo tanto, la misericordia, la compasión se basa en poder amar aquello que muchas veces no es amable, aquello que muchas veces para nosotros no da con la talla, no da con nuestro formato. Señor, queremos orar y pedirte que tengamos tu corazón. Queremos tener tu corazón para mirar a los demás como vos los ves. Queremos tener tu mirada para poder tener misericordia hacia las otras personas. Señor, queremos también perdonarnos a nosotros mismos. Quizás nos es difícil poder amar a otros porque no nos amamos. Quizás nos es difícil ver las cosas buenas en otros porque nosotros no vemos nada bueno en nuestra vida. Por eso queremos abrazarnos a ti, pedirte que impregnes nuestra vida de tu amor y de tu misericordia, y que podamos ver a nuestros hijos como vos los ves, que podamos ver a nuestra esposa como vos la ves, que podamos ver a nuestro esposo, a nuestros abuelos, a nuestra familia. Pero también que veamos a las familias de otros con misericordia y que no los estigmaticemos. Señor, tu palabra nos dice claramente que no tenemos que ser tirapiedras. Quizás tenemos que ser como los rompetechos, esos amigos que agarraron la debilidad de ese amigo que estaba rengueando, que era cojo, y lo llevaron a los pies de Jesús. Que no lo juzgaron, sino que tomaron esa debilidad y lo llevaron a los pies de Jesús. Señor, que tu misericordia, que tu amor, que tu compasión impregne nuestra comunidad de fe, impregne nuestra familia y toda nuestra sociedad. Que podamos expandir este amor y rebalsar de tu amor nuestra Bogotá, nuestra ciudad. Y que realmente tu luz brille en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.